Nada, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al nuevo podcast, a este nuevo capítulo. Hoy tenemos acá a un amigo mío, lo conocí por agencias, ahora nos hemos hecho mucho más amigos después de los años. Se llama Robert Sarmiento, activo, ahora aventurero, bueno, siempre lo fue. Nido, cuéntanos un poquito de tu contexto, de lo que has hecho, de lo que vienes haciendo. Un gusto. Hola, hola Santi, ¿qué más? Oye, qué bacán el intro de aventurero. Sí, verás, como vos dijiste, nos conocimos hace que ya más de, no sé, 10 años creo, en una agencia y Ajá. tuvimos el mismo mal caminar, ¿viste? Que nos llevó a esos senderos de la publicidad más prostituta que es las agencias. Entonces, sí, uno está ahí por conformismo y porque tienes un buen sueldo y nada, pues es un trabajo fácil que paga bien. A veces no es tan fácil, pero tampoco es Rocket tan Science, difícil. ciencia de cohetes, como le dicen, ajá. Ajá. Entonces, claro, uno se conforma y en mi caso me quedé ahí por casi 13 años buscando crecer hasta que llegas a un tope y te estancas. Y no Ujú. solo te estancas profesionalmente, sino también tus ideas y tu cabeza se estanca y empiezas a ver afuera, ¿no? Y ver que las cosas pasan y que vos sigues encerrado en una agencia de 9 hasta que te digan pizza o hamburguesa. Y, y nada, pues solo ves que todo se te va. En, por ahí otra cosa que a mí me chocaba cuando estaba en una agencia es que yo tengo una hija y no estar con ella, no verle crecer y todas esas cosas Ujú. me chocaba un poquito, porque pasábamos con vos, Santi, metidos ahí hasta la madrugada. Ajá, y Y eso que nada, uno le pues ponía mala cara, pues, a la quedada. Y ahí sí era... sí, bueno, era bravo eso, era bravo. Y a veces, o sea, y no tienes opción, es eso o que te voten. Y es turro. Sí, es verdad, ajá, como aguantarte tal vez como un mal rato de... A ver, las condiciones laborales en Ecuador, en Latinoamérica, a veces nosotros, y he hablado esto con otras personas, que a veces tendemos a normalizar el maltrato. Entonces, cuando alguien en otra agencia o en otro lugar te da mínimamente lo que deberías tener como legalmente, o sea, por hacer tu trabajo bien, sientes que te están recompensando, Claro, que cuando es no el debería mejor ser lugar así. del mundo. No, Ajá, no. entonces O sea, yo siempre me he preguntado por qué en las agencias. se paró el video. Te llamaron. Sí, weón. No, está Dale. bien, tranquilo. Hacemos un Eh, edit aquí ya, de vamos una. otra vez de ahí. Seguimos. Sí, Entonces, sí, sí, yo, tranquilo. yo, yo, yo siempre me he preguntado, loco, por qué en las agencias no se aplica esto de las horas extra y tales, tales, tales. Es una nota de exigir y nada más. Pero en fin, después de muchos años en eso, ya sentí que me quemé, loco, que me quemé en ese mundo. Y yo siempre he estado linkeado al deporte, loco, específicamente al ciclismo. Ujú. Entonces, claro, me pegaba mis aventurillas de fin de semana, que agarraba mi bici y me iba y me perdía y después volvía con alguna historia, ¿viste? Y cada cosa se iba metiendo en la cabeza y decía, oye, ¿y si no son solo 2 días, si son 3 o 4 de aventura? O 5, loco, o sea, no importa. Pero claro, uno en el trabajo ahí no podía. Ahí es cuando o sea, me pasan cosas en la vida, empiezo a ver más contenido multimedia de, qué sé yo, YouTube y de toda esta gente que en serio la está haciendo, la está rompiendo y viaja y goza sus días. Entonces Claro, digo, igual como man, que el contenido creo que pandémico nos ayudó a todos a entender que hay otro camino, así como que un montón de gente explotaron un montón de canales de aventura, pese a que no podías viajar, un montón de gente contando lo que había grabado el año anterior, que sí se podía y cosas así, vimos como full realidades nuevas, ¿no? claro, loco. Y eso mismo, o sea, darte cuenta de que tú puedes como que lucrar sin estar 8 horas en un trabajo, que puedes hacer muchas otras cosas, que
Porque uno siempre se pregunta el coso de, ¿y si no hago esto, no sé hacer nada más, qué hago? Pero Ujú, la pandemia nos movió cosas. Entonces ahí me entró el bichito, después de haber estado encerrado, darme un viaje, loco. Me compré una moto y quise viajar, pero no se dio. Seguí trabajando normal hasta que un día dije, no, ya no quiero estar más en la publicidad tradicional, en las agencias tradicionales. ujú, Y es cuando encuentro cabida en una tienda de deportes outdoor acá en Ecuador, que era una tienda donde de estas que viste, ves las marcas internacionales y ujú. dices, wow, yo quiero, qué hermosa carpa, qué hermoso producto, qué hermoso, y te hace soñar en algo más. Entonces esta tienda vendía eso y a la vez vendía una idea de aventura. Entonces yo decía, si entro en esta tienda voy a estar rodeado de deporte, de deporte outdoor, de ciclismo, de trail, de todo, de montaña. Pero como tú dices, tú siempre tuviste esto en tu vida, digamos, porque yo me acuerdo alguna vez que me contaste que tú hacías moto desde que tienes, no sé, como 10 años, no sé, corrígeme si estoy mal, pero la moto siempre estuvo igual en ti, en tu ADN. Tuviste moto, luego yo te conocí con una moto igual como ya más de ciudad y luego la moto de aventura. Y fuiste para mí esta persona que siempre estaba pensando, aparte de en su familia, en su trabajo, en esos vehículos como O de sea, aventura, o sea, como esos, son, esos, esos son lugares. son como herramientas de libertad, loco. La bici te da libertad, la moto te lleva más lejos, te da libertad. Entonces siempre estuve vinculado a todo lo que tenga un motor y llantas. Y nada, el deporte era para mí bastante. Entonces entrar a esta tienda a trabajar me abrió otras posibilidades y otra cabeza, porque ahí fui viendo ya producciones gringas, producciones europeas de fotos de marcas súper aniñadas y reconocidas que solo te vuelan la cabeza porque dices, yo quiero ser el huevón que está paseándose por ahí. Y después de eso fue evolucionando a decir, no, man, yo no quiero pasearme por ahí. Yo quiero ser el huevón que tomó esa foto. ¿Cachas? Al puta. Ujú, claro. Ajá, O sea, entonces, claro, viniendo del contexto de que entiendes que detrás de esa foto hubo una producción bacán y tú estabas como tal vez produciendo antes para otras marcas que no estaban tan afín a ti, es buscar ese camino de quiero lo mismo, pero tal vez con algo que sea más afín a mis más gustos, ¿no? aventura, exacto. Porque Ajá. nosotros venimos de conocer ya cómo se hacen comerciales, cómo se hacen las grandes producciones y todo eso. Pero para mí fue o sea, me cambió el juego ver las fotos de estas marcas y el contenido, porque decía, ok, están en, qué sé yo, Kilimanjaro, haciendo fotos. ¿Cómo llegaron? Es una producción muy diferente, pues es una cosa muy de corazón, loco. Ya no manda tanto el dinero, ¿cachas? Sino, puta, yo estoy ahí porque a mí me Sí, gusta la montaña. y además ser fotógrafo o cubrir un evento en ese sentido, como en un sentido tal vez como de deporte, implica que tú tengas cierta resistencia física también, sí o sí. O Claro. sea, porque tienes que Sí, estar al... A ver, yo te doy como el ejemplo de quien veo de... ¿conoces quién es Jimmy Chin? Jimmy Chin, claro. Eh, ya, entonces, claro, él, o sea, yo cuando vi el documental de Free Solo, que es impresionante, Alex Honnold creo que se llama, el que está con él en la lucha es Jimmy Chin, o sea, como que él Jimmy Chin es igual de, no, bueno, no voy a compararles, pero es muy bueno escalando también, sabe mucho de cuerdas, sabe mucho de escalada, de nudos. Entonces, claro, para compartir ese lado de una historia tan potente como la del Free Solo, el fotógrafo, quien estaba al lado de él, tenía que tener como el mismo, Misma pasión, como, ajá, y como unos assets, o sea, como unos skills muy similares, así. claro. Exactamente, verás. Y por eso, ya viendo yo toda esta fotografía y todo, la que más me llamaba la atención siempre fue la de ciclismo. Y ahí entra lo que tú dices, tener los assets para poder entender el deporte, entender la pasión, entender el Ujú. movimiento, incluso la técnica. Entonces yo ahí fue cuando agarré una cámara, me compré una cámara así de cualquier cámara y ¿Hasta empecé ese a hacer entonces habías fotos. tenido alguna experiencia haciendo fotos? O sea, No, o comenzaste a sea, aprender.
En la universidad tuve ahí como que bases, pero eso ya fue hace rato y se me olvidó. Ujú. El hecho de estar en el ámbito del diseño gráfico te desarrolla un poquito el ojo, eh, sabes un poco de composición y son herramientas, pero no sabes técnicamente nada. Y para esto sirve YouTube, loco. O Claro. sea, Sí hay la un escuela montón, ajá, la escuela de YouTube, de tutorial, de ver, de aprender. Si sabes usar la herramienta, es increíble. es increíble, loco. O sea, entonces yo quería dar ya el paso a empezar a hacer foto, pero tampoco tenía idea de qué comprar, ni no sabía la diferencia entre una cámara buena a una cámara regulera. Entonces, nada, agarré la más barata y me fui a tomar fotos de los ciclistas. Y se me hizo como que fácil, porque yo entendía en qué curvas giran, botan el cuerpo, en dónde saltan más y cosas así. Ujú. Entonces empecé a hacer foto interesante para, para empezar, estaba bien. Empecé a postear estas cosas y paralelamente yo trabajaba todavía en esta tienda de deporte. Pero estas fotos de ciclismo las empecé a postear por ahí en mis redes y por ahí un grupo de montañistas, loco, me dicen, oye, tú haces fotos tan chéveres. Te cambio todas las cumbres altas del Ecuador, de alta montaña, por contenido de fotos. Yo nunca había Ah, hecho alta bacán, montaña, loco. Y yo qué dije, bacán. o sea, dale, man, yo no tengo lío, pero no te aseguro que puedas subir eso. Y me dijeron, no, tranqui, vos estás flaco y el resto nosotros te subimos. Ajá. Súper arriesgado, súper bobo, porque ahora me doy cuenta El y único veo esas requisito era cosas. ser flaco. El único requisito era ser bobo y flaco. No, no, pero la nota es que estos manes, sí, yo fui a tal montaña, hacía fotos, empezamos como que hay como una escuelita que vas desde media montaña hasta la alta Ajá, montaña y es como bueno, gradual, ¿no? O sea, comienzas a hacer gradual. las cumbres graduales, ajá. Sí, y ahí te van midiendo a ti también. Entonces yo la tercera salida ya estaba de camarógrafo, videógrafo y guía, loco. Ya llevaba las cuerdas, o sea, soy medio tractorcito, he sido medio burro, así, cargas full nomás. Entonces era como, aprendí a hacer nudo rápido, entonces yo me encargaba de asegurar a la gente, ¿cachas? Yo sí, y esto es súper turro, porque para esto tienes que seguir cursos, tienes que, tantas cosas de seguridad, tienes que certificarte, pero nosotros lo hacíamos tan empíricamente, esperando que nunca pase nada, y nunca pasó nada. Después de todas las altas, menos un 3 sí, hay 3 cumbres que me faltaron, que son súper técnicas y no las hice. Ujú. Eh, en todas sacaba fotos y seguía mostrando el contenido en redes. Después, todavía nadie me conocía. Todavía era solo para los panas las cosas. Y un día fui a cubrir un evento de ciclismo, colándome por ahí. Yo no sabía qué evento era, ni qué había, ni qué pasaba. Solo había un montón de bicis y me metí. En mi moto me metí en la ruta y de repente le estaba haciendo fotos a un español ahí. Y el loco me quedaba viendo y me dice, oye tú, el de la moto. Y yo, sí, Simón, ¿qué? Tú vas a ser mi fotógrafo. Dale, taca, Ah, taca, taca, bacán. taca, saca Y era foto. como una carrera que habían organizado en la ciudad, en Quito. Sí, era una carrera grande. De hecho, al personaje español que yo le estaba haciendo las fotos era Alberto Contador. Ok. O sea, World Tour, el huevón este y toda la cosa. Yo soy deportista, pero no me fijo en los deportes de la tele ni nada de eso hasta ese momento. Yo no Ujú. sabía nada de eso. A duras penas conocí a Carapaz, entonces eso es porque es muy mío el deporte, ¿cachas? Es muy de... Yo no Sí, estoy o sea, midiendo es que es una tiempos cosa ni... hacer como ese sabelotodo del deporte de verlo desde TV, desde internet, de aprenderte los nombres, de aprenderte todas las fichas técnicas. Y claro, yo también a veces me pongo a pensar así, como que mañana se puede cruzar alguien por aquí y no sé, como aquí, por ejemplo, en California, un amigo me decía que donde nosotros hicimos una ruta una vez, tiene una casa Chris Froome y me dice que él le sabe ver.
Y yo digo, claro, o sea, entiendo quién es Chris Froome, pero luego si me pones a verle sin casco y sin gafas, yo no le voy a reconocer, o sea, Claro, ¿no entiendes? sí, no, totalmente. Y aparte, o sea, como ya te digo, tenía muy poquito conocimiento. Tampoco te imaginas que Alberto Contador es el huevón que está en bicicleta pidiéndote que le hagas las fotos. Estas fotos salieron por ahí y me fui a otra rodada otro día a seguir moneando la cámara y allá me reconocieron por primera vez en la vida, loco. Estaba yo botado en el piso haciendo fotos desde el suelo y un chico vino y me dijo, tú eres Robert Sarmiento, Simón. ¿Con quién viniste y por qué estás aquí? Porque me gusta hacer las fotos y vine solito. ¿Y qué vas a hacer con esas fotos? Nada. ¿Pero para qué haces? Para mí. Y ahí me dice, loco, ¿vos no quieres trabajar conmigo en una empresa de fotos de acá de Ecuador? Y yo dije, ¿pero qué tengo que hacer? Me dijo, lo mismo, pero te pago. Bueno, y así empezó, loco. Y todo esto igual paralelo con el día a día, con los trabajos de 5 días a la semana. Y bueno, entonces poco a poco me fue conociendo la gente, entendí como publicista, sé que hay más gente, más fotógrafos en el medio, pero yo quería resaltar y para resaltar tienes que verte diferente, hacer diferente o mostrarte diferente de algún modo, ¿cachas? Ahí se me ocurrió a mí simplemente, ¿no? Simplemente pintarme el pelo, loco. Me corté y me oxigené la cabeza y era el Como, único claro, como fotógrafo. para generar como que algo en la memoria de la gente, o sea, que se acuerden Exacto. ¿De bacán, o sea, quién? lo tenías pensado, ajá. O sea, es que Trabajaste tienes que tu ser marca personal. exacto. Entonces fue un cague porque ya me contratan, pero yo quería que me vean. Entonces lo primero que hice fue oxigenarme la cabeza amarillo, como el man de Rata Ratones, igualito. Y, y así fui a la primera carrera oficial grande que me contrataron. Entonces me metí a la ruta, que era una carrera de trail running. Ujú. Disparé, disparé, disparé. Y al otro día en los comentarios en las redes preguntaban, oye, ¿dónde consigo la foto que me tomó el peliteñido? ¿Sabía? Qué Entonces ya todos bacán. decían, ese huevón, y ya, pues ya todo el mundo sabía quién era. Es que En una bacán, porque salida. lo viste, lo imaginaste y sucedió como lo esperabas. O sea, la respuesta fue exactamente lo que esperabas. Qué bacán. Totalmente, loco. Ya después de eso, o sea, en un mundo de negro, 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 uno amarillo por ahí. Entonces la gente lo recordó y ya causó esta pregnancia en la cabecita de todos y nada. Y las fotos están decentes y ya pues me siguieron contratando, contratando, contratando. Así que después de casi un año y medio, Ujú, ya de estar en el circuito de fotógrafos acá en Ecuador, de fotógrafos de aventura, sucedió algo en Tatú, que era la empresa. Bueno, sucedió ujú, algo en la empresa y decidí no seguir más ahí ujú. porque a pesar de siempre estar rodeado de deporte y de aventura, todavía yo no era el protagonista ni de las fotos ni de la aventura. Claro, como que volviste Y a caer tal vez en ese mismo lugar del que saliste antes. O sea, en la oficina de tal hora a tal hora, claro, con solo un, estabas manejando otra marca, pero esa magia ya se extinguió un poco, como la idea de que estoy con una marca nueva que te dura un poco porque te refresca. Pero claro, te diste cuenta que volviste a esos hábitos de agencia o de in-house, no sé. claro, y acá lo bueno que te vendían es que sí se respetaba el de 9 a 5. Y yo me sentía súper dichoso con eso, me sentía completo. Pero ya después de año y medio, casi 2 años, dije, brother, no estoy tampoco siendo el man que hace la foto, ni soy el huevón que está en la bici por los senderos infinitos, ¿cachas? Ujú, Es uno de mis mejores amigos y uno de los mejores fotógrafos de aventura y de paisaje del Ecuador, que se llama Lucas, decidió el man sí darse la vuelta a Sudamérica en bici. ok. Y yo estoy súper, o sea,
cuando él me dijo eso, me fue como que yo también me estaba yendo, que se sentía como que bacán, lo estoy logrando, a pesar de que no. Entonces, cuando el man salió, hizo una salida simbólica desde el Cotopaxi, salió hasta Ambato y yo decidí acompañarle, loco, ¿Ya? porque era, era estar un ratito viviendo ese sueño, ¿viste? Ujú. De irte sin límite de tiempo y todo. Al hacer esto, la cabeza se me rompió, loco, y dije, man, puta madre, ¿qué hago? ¿Qué hago sentado todavía atrás de un computador? ¿Por qué no juego? ¿Por qué no me arriesgo? ¿Viste? Porque ya Ujú. tenía el conocimiento de un nuevo oficio, que era el de la fotografía. Y también ya tengo una base. O sea, la gente ya acá me conoce un poco y entonces ya era, o sea, ese momento fue un quiebre para dar el Ese salto fue el y decir, momento que tal vez, ajá, saltaste, o sea, viste todo y saltaste al vacío como para intentarlo de lleno un poco más. Entonces ahí, como para marcar un poco la línea de tiempo, tú eh, estabas trabajando en esta empresa, dejas de trabajar y le acompañas en esta primera etapa que hace tu amigo en su vuelta a Sudamérica, del Cotopaxi a Ambato, digamos, que esos y son ya, ¿cuántos kilómetros? no, es nada, son como 120 o Ok, 100, ¿no? Es hiciste, muy ajá, pero poco. es como en tu experiencia era algo que no habías hecho. Claro, o sea, Comenzaste a darte una ruta ya, larga. ya, ya verle a esta armada a tope en Ujú. una aventura que es chistoso porque incluso la gente ya te ve y piensa que le estás, que no saliste del Coto, sino que tú ya vienes desde Alaska por Ajá. poco. Claro, claro, Y es ellos no bacán, saben de dónde vienes. Qué claro, bacán. y es bacán esa, la emoción que se ve en el resto, en sus ojos o cuando se acercan a conversar. Y ahí pues también te das cuenta que en cierto grado ellos también tuvieron o tienen ese sueño, porque te empiezan a Ujú. hacer unas preguntas que tú ya te las hiciste y se emocionan un montón y como que también quieren estar. Y ahí es cuando yo digo, man, es que yo no, yo puedo también ser ese man, ¿cachas? O sea, Ujú. también puedo. Ya sé un nuevo oficio que no requiere estar en la oficina. Ya sé, ya había hecho yo también mis viajes antes al Salar de Uyuni y cosas en la bici. Y nada, solo me faltaba como el coraje para botarme, ¿cachas? Ajá. Verás Re- aquí, ya que lo mencionas, hagamos un recuento de cuéntame cómo fue la experiencia, desde dónde decides irte al Salar de Uyuni en bici, porque eso también es una historia bacán. ¿En qué momento estabas de esta línea de tiempo? ¿Seguías trabajando en una empresa Estaba y cómo todavía. decides y cuánto tiempo te fuiste y cómo te fuiste? Verás, todo empieza cuando yo tuve 20 años que me fui de mochilero por Sudamérica, entré al Salar de Uyuni y salí. O sea, entré y salí, súper turro, como que lo Eso vi. yo hice yo. Exactamente, Ajá, no he vuelto, pero me quedé con la idea de que es increíble, pero no tenía los recursos ni el tiempo para quedarme más ahí. ajá, es que, o sea, depende cómo viajas, pero resulta que a mí estaba yo en el desierto en Chile y unos gringos me levantaron y me llevaron con ellos al salar y al otro día era un tour, ¿cachas? Salieron y ya se acabó el salar para mí y fue como bacán. Pero mientras yo rodaba por ahí con los gringos decía qué hermoso sería llegar en bici, en moto, a estos lugares. Y claro, me tocó esperar, a ver, 16 años, loco, para cumplirlo. Estaba yo en la empresa esta, pedí mis vacaciones y obviamente como tienes solo 15 días para actuar, lo que yo hice es, o sea, mi sueño era llegar al Salar de Uyuni pedaleando, pero no había tiempo, no te haces de aquí a allá 15 días, ni mucho menos. Entonces, lo que hice fue agarrar buses, loco, agarré un bus a Huaquillas, un bus a Lima, un bus a, a Puno y en Puno me bajé. Y Ok. de ahí empecé, tiki, 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 tiki. Y fueron bastantes kilómetros, más de 800, no me acuerdo.
Oh, Pero mucho ya ibas desnivel. preparado. En ese entonces ya ibas como para un bikepacking de Sí, verdad. o sea, Llevaste ya había comida, hecho. llevaste todo. No llevé comida porque durante toda la ruta, como yo fui por asfaltos, salvo un par de zonas, pero siempre llegaba a un pueblo, ¿viste? Entonces en los Ujú. pueblos eh, comía. Pollito. Llevaba acá agua y algo de fruta seca y listo, y hasta el pueblo. Entonces, ya había hecho yo esto antes aquí en Ecuador, el bikepacking, por eso ya sabía más o menos qué hay que llevar, qué hacer y todo eso. Entonces, cuando yo piso Bolivia, empiezo a pedalear y llego hasta La Paz, y de La Paz me fui a Oruro, de Oruro ya estás en Uyuni. Y es como que 16 años después cumplirle el sueño al huevón que tenía 24 en esa época. Qué bacán. Y tú hiciste este viaje solo. Todos los momentos Sí, estabas solo. solo o pedaleaste con alguien. Después de que se me fueron los mocos pegando un sticker en el letrero de Salar de Uyuni, se acercó un colombiano, John se llama. Y nada, pues le vi en las mismas que yo y decidimos entrar al salar como que juntos, ¿viste? El man me filmaba, yo le filmaba y esas notas, ¿no? Qué del putas. Pero cuando llegamos a Colchani, se llama, el man ya tenía que volver. O sea, ya estás dentro del salar, pero no podía entrar más. Y yo quería entrar, pues ya quería estar ahí. Y eso fue en caer porque ya llegas al monumento del Dakar, a las banderas, al hotel de sal, y para el frente no ves nada más que un plano, loco. Es plano, no hay nada. Increíble. Brutal. Y Y solo fuiste sabes tal vez en que, la época, me parece que es en verano, seca. Sí, me fui en época seca, cuando loco. refleja. No, eso es invierno, Invierno, cuando porque llueve ah, y un y poquito y se refleja hace y es como un un espejo. espejo. Ajá, es hermoso. Pero yo iba a acampar. Claro. Entonces, si eso hubiera sido un Claro, un dolor problema, de cabeza. porque aparte de que se van las temperaturas abajo cero, eh, no hay espacio para acampar. O sea, acampar en agua no es acampar, no es chiste. Claro, Entonces yo obvio. entré y obviamente empecé a pedalear y no tenía, casi nunca viajo con mapas, sino solo pregunto. Ujú. Entonces ahí es 80 90 kilómetros para adentro, es una isla que se llama Incahuasi, pero tienes que irte en línea recta, sin referencia alguna. Si te curvas un poco, te perdiste. Entonces es un cague porque empecé a pedalear y tratando siempre de llevar el manillar ahí. Y nada, pues ya estaba pedaleando mucho tiempo y me perdí. Me desesperé un rato, veía y hay las huellas de los jeeps que Ujú. van con los turistas, pero de repente la única huella que hay se vuelve como una palmera, loco, como los jeeps van por todo lado y eso, no sabes cuál seguir. Seguí cualquiera y me perdí un poco. Estaba ya desesperado, seguía pedaleando, ya me había pasado del tiempo que me habían dicho que me podía tomar y ya la vi mala. Y de repente, puta, así lejos, loco, lejos, típico como el espejismo que se ve. Avancé a ver dos motos, loco. Hice señas, sí me vieron, se acercaron y me dijeron, loco, estás a 10 minutos. Sigue por Ah, ahí, ok. Qué salvado. bien, qué bien. Ya, pues no fue 10 minutos, fue un poco más. Llegué a esta isla y vos te imaginas las cosas de cierta forma. Yo decía, es una isla por poco abandonada con los cactus y nada más. Y sabía Ujú. que hay como un hotel ahí que si llegas en bici te dejan dormir gratis. Entonces ese era el destino, porque también sabía que las temperaturas se iban a menos tales, menos cero. O sea, Mm, este tramo de la ruta duraba, digamos, un día. O sea, como bueno, hasta la noche, de la mañana a la noche. sí, ajá. Ok. Entonces, llegué a la isla y yo dije, va a ser todo paz y va a ser hermoso. Nada, man. Así de turistas, pero así.
Y tomando una música a fiesta. todo volumen. Una fiesta, de hecho, era una fiesta, era como un bautizo, un matrimonio, algo así. Trago y claro, los de ahí, los indígenas de ahí veían la bici porque cuando está bien armada se ve súper chula. Ujú. No, que déjame subirme en tu bici, quiero darme una vuelta en la bici. Y yo así, por Dios, esto no era. Entonces ya se dieron las Otro vueltas y tipo de todo. experiencia, ¿no? En tal caso, así Sí. como que O sea, es esa, un cague, eso pero, que eso que la vida te, te da como un golpecito cuando crees que es de una forma, te pone de otra. ajá, y es de otra forma, pero igual estuvo bastante chévere. Después de eso, ya viendo que había demasiada gente, me tocó seguir pedaleando hacia adentro del salar hasta que ya no tuve luz. Puse la carpa y dormí. Al otro día, claro, toda la madrugada me cagué de frío. Sí había estado bajo cero. Al otro día quería hacer café y toda el agua estaba hecha hielo. Esa Qué madrugada loco. yo, yo quise salir a hacer la típica foto de las estrellas y todo eso. Ujú. Avancé a salir, o sea, estaba tan frío, pero avancé a salir a eso de las 4:30 de la madrugada. Hice videos, hice fotos del amanecer y nada, me quedó ese recuerdo hermoso de las luces, Qué del bacán. frío y todo eso y lo pude registrar, ¿viste? Entonces, Tú ibas preparado para afrontar este frío, estas condiciones extremas, o no fuiste tan preparado? O sea, no, sabías que no fui hacía tan frío, pero preparado. estaba. Ok. ¿Hubo Ajá, algún momento que pero te sentiste como tal vez con un poco de miedo de qué tan bajo podía caer el frío? claro, sí, sí te asustas. Ya cuando en serio estás tiritando y no hay, ya me puse Ya te pusiste la, toda tu ropa, ya usaste tu toda la mochila ropa. como ropa. Sí, eso, la mochila va como medias, ¿viste? Sí, Así. Y encima te pones la funda esta de supervivencia y ni así. Se hacía qué mucho frío. loco. Pero el miedo más grande que tenía es que de repente habían jeeps que no volvían en la madrugada todavía. Y vos eres nada, eres una carpa sin luz que se acaban las baterías con el frío. En medio ¿Qué puede de pasar? Wow. man, yo escuchaba jeeps por ahí, decía mierda, me van a atropellar. Pero no, no pasó. Y ya, eso fue el salar, loco. Eso fue vivir, eso fue esas probaditas de lo que uno aspira, en mi Ujú. caso, como aventurero, como fotógrafo, a tener todos los días, loco. O sea, esa es mi aspiración, tener eso todos los días. Volví acá, volví a trabajar, pasó lo que te dije con Lucas, que nos fuimos de viaje hasta Ambato nomás, y ahí me explotó todo, loco. Ahí fue cuando hubo este quiebre, este salto al vacío y Ahí decidiste darle el 100% a este proyecto, al ser fotógrafo de aventura. exacto. O sea, yo tengo familia, hablé con mi esposa y fue, le voy a apostar a esto y es, es, es al vacío, loco, no sabes cómo te va a ir. Si Mm, bien yo ya tenía una base, no sabía si iba a poder ganar prácticamente lo mismo que ganaba en la otra empresa para mantenerle a mi hija, los arriendos, las deudas y comprar equipos. Entonces, ¿qué te digo? Un año después de la decisión más loca de mi vida, eh, te puedo decir que funciona, loco. Si le metes ganas, pasión ujú. y constancia, va funcionando, loco. O sea, Qué bacán, no- qué bacán. Igual no- bacán escuchar ese otro lado también como de ese, tú sabrás el nivel, pero el respaldo que tienes de tu familia, porque no es fácil como que simplemente estar bien y decidir saltar al vacío estando bien. O sea, por lo general hay veces que la decisión de tomar un riesgo es cuando no tienes otra opción más que el riesgo. Pero cuando todo está bien, tomar un riesgo desde el lado tal vez emocional es como, no sé si mejor o peor, pero viene con otras implicaciones, así como que viene desde el lado más emocional, que te puede llenar a otros niveles. Y eso también creo que habla un montón de cómo la gente experimenta su vida, sus procesos. Eh, Esto de que tal vez para muchos de nosotros
el trabajo de 9 a 5 o el dinero como tal que estás ganando ya no tiene el mismo significado que cuando eras Sí, más joven y ahora buscas otras cosas. Entonces es del putas de entender que eso también te cruzaba por la mente y tenías un obvio, respaldo también ahí en tu casa. obvio, obvio. O sea, la parte económica siempre fue, es lo que te digo, en una agencia con tal de que tú vayas, prendas del computador y a las 5 o 6 de la tarde lo apagues, a fin de mes tienes un salario. No importa si ese día trabajaste o no trabajaste, la cosa es marcar a la entrada y a la salida. Y no te preocupas más, tienes tu salario. Al dar el salto, tienes que en cambio tú mismo buscártela todos los días, tratar de concretar un montón de proyectos, eh, también tratar de aprender mucho más rápido las cosas, porque en este medio que es el contenido digital o multimedia, todos los días aparecen nuevos talentos, chamos que la están rompiendo con otras cosas, nuevos efectos, nuevo de todo. Y uno tiene que seguir evolucionando y buscando el... Totalmente. Sí, o sea, Sí, como que eso. mantener ese lado creativo vivo, ¿no? O sea, como que Sí, no sí. solo a nivel de lo que aplicas en tu trabajo como tal, sino como ese instinto de supervivencia que implica cierta creatividad también, como de Pues, ¿qué más hago? ¿A sí, dónde voy? yo creo que eso es una escuela. Lo único bueno que sacas de una agencia es esa escuela, loco, de innovación todo el tiempo. Yo cuando estuve en la primera agencia que trabajé, me hacían redactar, me hacían editar videos, me hacían filmar videos, animar en After y en la universidad nunca te dieron eso. Entonces, esta urgencia de responderle al jefe y decir sí puedo, hacía Claro, que aprendas muchas cosas. Y eso ha claro, claro. O servido sea, bastante. eso es interesante, loco, porque yo ya he hablado unas dos veces de esto con distintas personas acá en algunos podcasts, y es esto de que si bien hay un camino muy estructurado para la gente que le gusta la agencia y está bien, o sea, yo no digo que un camino es mejor que otro ni nada, solo hay perfiles y gente que le gusta una cosa y gente que le gusta otra, pero de mi experiencia y en lo que concordamos con algunas personas que hemos hablado, es que la agencia se siente como un gimnasio. O sea, por eso le dicen como hacer músculo. O sea, la agencia Sí, es para hacer músculo. Entonces tú vas y sí o sí es como entrar a una clase de CrossFit mañana y vas a estar reventado la primera semana. sí, Entonces es tus bastante igual. músculos van a estar explotados, pero si aguantas la semana primera y la segunda semana y la tercera y luego aguantas un año, eres un tipo o una tipa súper fuerte. O sea, te volviste súper fuerte que tal vez ese lado de la fuerza, bueno, ya comparándolo como con un gimnasio, como que solo creces a nivel de, no solo creces, no quiero poner esas palabras no quiero decir eso Sí, sobre la sí, agencia porque hay mucha gente que es muy buena, pero sí, simplemente creces, haces ese músculo, ¿me cachas? Desarrollas ese perfil, que luego cuando te incorporas tal vez a otros lugares en donde este músculo es necesario, pero tal vez no con la misma intensidad y con la misma, con el mismo nivel. eh, Se vuelve eso, que sabes cómo aplicarlo, sabes cómo distribuir tu fuerza, sabes cómo llegar a tus objetivos, porque ya lo aprendiste. Entonces, esa es la relación que se hace. Eh, a ver, hagamos una pausita porque te fuiste. ¿Aló? Bueno, nada, entonces, volviendo como al timeline, hagamos ahora como un poco de, recordemos un momento tal vez como cómo fue para ti esa experiencia de adquirir tus equipos, comenzar a producir ya como por tu lado, saltaste al vacío y luego lastimosamente tienes este problema con el crimen organizado en Ecuador y perdiste tus equipos lastimosamente. Si puedes nada, contar eso, creo que es importante hacer como un poco de énfasis en lo que pasa en Ecuador. sí, verás. Eso es, claro, ya después cuando ves que te está yendo bien, decides como que profesionalizar la cosa para que te vaya un poco mejor. Empiezas a invertir, a preguntar y a solucionar, a solventar, loco.
Entonces yo fui a una tienda, me compré los equipos, me compré primero este combo, este kit, que es Ujú. una Sony con su lente. Y con Perdón, eso, en este momento tú, a ver, comenzaste a entender hacia qué querías apuntarle a lo que estabas haciendo, o era claro, cualquier deporte, o más no, no, ciclismo, o más carreras, o hacia qué le orientaste la compra de tus equipos, digamos. totalmente al deporte outdoor. O sea, todo lo que se desarrolle fuera de afuera. Ujú, Entonces, basado mucho en el ciclismo y en el trail, que es lo que más se hace a cabo, aparte del fútbol. Entonces, claro, empiezas a igual. YouTube es la escuela y YouTube es todo. Entonces ahí veía qué lente, qué cámara, qué tales. Y la conclusión fue este 70-200 y la cámara y el cuerpo de la cámara. Invertí en eso primero. Hice un par de coberturas y sentí que me faltaba rango en los lentes. Invertí en otro ujú, lente. Pasó un poco de tiempo. Invertí en otro lente, pero me faltaba otro cuerpo para no estar cambiando. Entonces fui adquiriendo bastante equipo, flashes, luces, como tú dices, de poco en poco vas, como que cada salida sentía que me faltaba algo para, o sea, para no tener excusas. O sea, ujú, yo correcto. veía trabajo de otros Como para lados, no así. tener excusas para el estándar que tienes en tu cabeza que quieres Exacto. hacer algo, ¿no? Porque yo veía el trabajo de estas otras grandes marcas y decía, obvio, si tiene ese lente, obvio, si ilumina así. Entonces le vas viendo excusas y para Claro. volver a endeudarte. Entonces, me compré todo en menos de 6 meses, loco. Y hubo deudas y todo. Pero bueno, ya tenía todos los equipos que podían entrar en mi maleta porque tampoco puedo cargar mucho, porque mi deporte mi trabajo se desarrolla mucho en la montaña, a veces sobre 3000 metros Acá. para arriba, Es y que hay que cachas que recorrer. también, perdón, volviendo a lo que dijiste antes, como que asumir una deuda es como que de alguna forma presionarte a asumir una responsabilidad, o sea, como Exacto. aceptar el camino, como apropiarte de lo que decidiste en tu vida, ¿sí? Totalmente. Sabes que eso me decía mi esposa, me decía como que chuta, eso es muy caro, oye, ¿por qué te ves ese equipo? Que no sé qué. Y es eso, o sea, yo dije, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y esa era la consigna, ¿viste? Entonces no había cómo fallar porque ya estaba, o sea, ya estaba endeudado, ya estaba sin Como dice mi trabajo. hermano, ya para meado cagado. Exacto. Entonces ya nada, es apostarle al todo. O sea, todos los huevos de esa gallina se fueron a esa canasta y puta, se fue a la verga. Y nada, Bacán, pues ya, bacán. ya así fue. Entonces, nada, ya conseguí todo el equipo, empecé a trabajar más y más. Y ya después simplemente no hay fin de semana donde no tenga un trabajito, por suerte. Y estaba súper feliz yo. O sea, esa decisión de botarme de la empresa, empezar ya a trabajar 100% en esto, todo encaminaba a que todo sea perfecto, toda la vida estaba en un círculo no sé, de bonanza. Todo caminaba hacia donde estabas pensando que debía Sí, loco, caminar. todo se estaba yendo hacia allá y de un momento al otro te das cuenta de que estás viviendo en una burbuja, loco, y alguien viene y ¡pim! Te revienta Qué esa loco. huevada. En mi caso fue el crimen organizado. No, fue turro eso porque yo justo ese día, ¿Qué año eh, era, perdón? O el sea, año fue ya pasado, hace loco, el dos mil año pasado. veinticuatro el año pasado, en Ok. noviembre del año pasado, resulta que yo, aparte de la fotografía, también le encontré el clic a la comunicación deportiva y ahora hago eso, la comunicación de varias marcas, de varias empresas de deporte y de carreras acá en el Ecuador. Entonces, el día este que pasó, yo tenía un evento de lanzamiento de una carrera
que es en noviembre, y para esto yo tenía que llevar todo el equipo, loco, porque iba a volar dron, tenía que hacer unas cosas en la compu en vivo, tenía que hacer foto y video, tenía todo, loco, o sea, el dron, estabilizadores, cámaras, lentes, luces, todo. Y después de ese evento tenía una cobertura en la noche de otra carrera. Entonces, todo bien en la mañana, hice todo lo que tenía que hacer. Llevaba todos mis equipos en el auto, fui a la cobertura en la noche, todo perfecto, y después fui a dejar a todos los fotógrafos, que eran mi responsabilidad, en sus casas, porque cada uno anda con sus equipos y es medio heavy andar acá en taxis y eso. Entonces, pa. Dejé a la última persona en su casa, me despedí súper bien, estaba regresando, mi esposa me llamó, contesté la llamada y no me acuerdo nada más. No Sea, jodas. como 3 días después no sabía qué pasaba, me habían puesto en alguna cosa escopolamina. Mierda, Y fue heavy, mierda. loco, porque era el día que llevé todas estas cosas, era el lanzamiento de tal carrera, ¿ya? Y al día siguiente era Ujú, la carrera. ujú. Entonces yo tenía que ir a cubrir esa carrera. Carrera de ciclismo. No, era de running, de asfalto. Ok, Y esta es la que yo organizo con otra gente, o sea, es la que yo más ok. a la que me encargo, o sea, era mi responsabilidad estar ahí. Entonces me pasa esto y ahí encontramos cámaras de seguridad donde yo estoy con tal persona por ahí a eso de las 11 de la noche, yo no me acuerdo nada, y se me borra el tape, loco, y a mí me encuentran al siguiente día chocado contra las barandas de protección para los corredores. Me fui contra eso, loco. Me chocaba contra las barandas de la carrera que yo tenía que ir a cubrir. No sé cómo Wow. llegué ahí, con qué conciencia, no sé si me dejaron. O, pues, la cosa es que yo llegué y me choqué contra eso. Ahí me encontró la policía. Hicieron todo el trámite este de que el man está borracho, de que el man está drogado. Cobraron plata para no llevarme preso. Corruptos, corruptos de mierda. Obvio. Eh, eh, nada, yo no me acuerdo, pero nada de eso. Y de ahí me llevaron a hospitales, me hicieron pruebas y Y todas se estas te cosas. llevaron todos tus equipos y por Loco, suerte no se te llevaron el auto. exacto. O sea, yo ya conscientemente me di cuenta de que no tenía nada al día, a los 2 días. Ya así, aceptando la realidad, porque según yo estaba por ahí las cosas. Se llevaron los equipos, me dejaron el auto, me dejaron la billetera intacta. Y chucha, para buena suerte, me tocó un choro Gil, me dejó una cámara, un lente, que ya con eso yo podía como que seguir camellando, pero también me dejó una deuda de como $11,000. Qué O sea, mierda, loco. Qué huevada. ¿Y cómo, después de eso, cómo, es un no bajón, sé, o loco. sea, cómo, obvio, o sea, totalmente. Cómo te vas recuperando de esto? ¿Cómo sientes esto? Porque, a ver, cuando uno está involucrado, o sea, cuando a alguien le roban, cuando alguien está involucrado tal vez en un, ve presencia, un crimen, no sé, en las ciudades, como que hemos normalizado un montón eso, porque al final sabemos que no pasa nada, o sea, por más que te emputes, pongas la denuncia, Claro, termina no pasando nada. esta hora estoy esperando a la gente que me iba a asignar la fiscalía, loco, o O la sea, casa de justicia. imagínate, ajá, y después de eso solo te queda tú con tu fuerza de voluntad o lo que, o lo que O quieras seguir sea, haciendo de esto, ajá, sí, como, huevón. La triste realidad fue esta, loco, que después de eso y con la deuda y todo, me puse a pensar como, ¿qué hago, huevón? Y la única respuesta fue, si no me vuelvo a endeudar, no vuelvo a trabajar. claro, Entonces, volví a tocó, endeudarme. Claro, volví a coger la deuda y volver a invertir en otra vez equipos, otra vez todo desde casi cero y nada, pues seguir, porque nada sacas si te quedas llorando, loco. O sea, hay que seguir. La vida es así. claro, La vida no para, man. claro, Eh, claro, mi correcto. hija no Pero para de igual es como estudiar. que tienes como una energía que proyectas al hacer eso, al tomar esa decisión del putas, de decir como,
asumo la responsabilidad que tengo que asumir y vuelvo a comprometerme con la Toque. deuda y comprometerme con mi sueño, con mi idea de camino de vida. Y es del O sea, putas. otra respuesta fácil a esto hubiera sido, ok, se acabó y vuelvo a una agencia. Vuelvo a agencia. Es Correcto. re fácil, ¿viste? O sea, tú vas, hablas con cualquier conocido que tienes por ahí y estás sentado otra vez atrás de un computador. Pero yo decidí esto y con esto me voy hasta que se pueda. O sea, hasta, ¿qué te digo? Hasta, no sé, hasta que, no sé, Hasta que pase algo, aguante. Ajá, no se hasta que sabe, ajá. aguante, hasta que aguante el peso y seguir subiendo montañas y eso, pero es tan grato en cambio haber decidido seguir, haber decidido por este camino. ¿Te acuerdas la foto que subí recién que estaba dormido en una mesa? Ajá. Es un cague de risa porque es una foto real, o sea, no está fingida, no está nada, o sea, tuve una semana a full camello, pero camello hermoso, loco, camello de, eh, era, a ver, ¿cómo fue? Un fin de semana en el Chimborazo, el sábado en el Chimborazo, el domingo tenía que estar en Machala, eh, el miércoles a la Antisana, el jueves tuve que irme al Pichincha. Y ahí fue cuando llegué a ese, estábamos desayunando y simplemente no pude, me quedé ruco en la mesa. Y me desperté y lo primero que pensé, loco, lo primerísimo que pensé fue con, ah, qué del putas, es jueves y yo estoy dormido en la mesa de un restaurante, ¿cachas? A esa hora. Bacán. Era como las 10 de la mañana, 11 de la mañana y me sentía tan bacán porque Claro, al en final cierto estás haciendo modo, lo que querías en, hacer. O sea, en estás cierto viviendo, modo viviendo el lo estoy sueño. cumpliendo. Sí, estoy viviendo Ajá. parte de mi sueño, loco. Qué Y me bacán, qué encanta. O bacán. sea, simplemente me encanta. Es una cosa que no me, ahora sí, otra vez, si me vuelven a preguntar, y si no estarías en esto, ¿qué haces? Otra vez tengo la respuesta de hace años. No sé, no sé hacer nada más. Pero por ahí luego me invento algo, pero por el momento es lo que me gusta, es lo que chuta, me apasiona y es en lo que quiero seguir apostando, loco. Y en eso Es ando. que sí, yo creo que eso es la idea de esto, como entender como esos procesos creativos de distintas personas desde distintos lugares, porque he hablado con gente que está relacionada como con restaurantes, con música, con diseño, con arte, con deporte, y hay esos procesos de creatividad innatos del ser humano que no se definen solo por lo que es la creatividad de una agencia de publicidad o de un estudio creativo. Entonces sí siento que hay como una creatividad adicional en muchos ámbitos, que es del putas de ver, o sea, apreciar y ver cómo la gente va, no sé, estructurando sus caminos, es bien bacán. Por eso yo a veces pienso esto de, y no quiero seguir echándole tierra a las agencias, porque yo he aprendido un montón de las agencias, Es tengo una full buena amigos escuela. ahí, ajá, de una buena escuela, pero sí, yo lo comparo ahora como, el otro día me quedé metido en este pensamiento, que es como que yo siento que creo en Dios, pero no creo en la iglesia ni en ninguna institución. O sea, yo no puedo creer bajo ningún parámetro en algo que alguien me diga cómo debo creer en algo. Entonces, yo experimento mi espiritualidad desde mi lado y siento que es lo mismo. La creatividad en la agencia, lo que te dicen es como institucionalizar la creatividad, cuando esto puede ser como mucho más libre si no le pones como una estructura. Que sí, la estructura te hace llegar a otros objetivos, a la carrera, a premios, a esto, a reconocimiento, lo que sea. Pero eso también ya viene como ligado un montón a la idea de éxito que cada persona tenga o la idea de objetivos que tengas por cumplir en ese campo. Pero sí, Claro. es O ahí sea, es un pedo mental en el que me metí. yo creo que en todos los campos en los que nos metamos para tener un éxito, cierto éxito, necesitas una estructura, necesitas un método. Eh, yo en el momento en que empecé, no sabía qué hacer, no sabía cómo empezar, pero el primer paso fue pintarme la cabeza de amarillo. Y ya después fue ser súper ordenado, arriesgado en el, en el estilo y todo eso, porque
Ya venimos con la escuelita publicitaria y lo que te enseñan mucho ahí es a abrir la cabeza y a tratar de ser diferente. La palabra cliché de todo el mundo es hacer disruptivo y lo aplicas. Entonces, siento que el proceso creativo en donde estés es como lo único que te va a diferenciar. Si tú no tienes esto, ya sea como tú dices, como un chef o como un músico, vas a ser o un Arjona más o un Don Juanito Tales que hace ají y ya. Pero eso, o sea, tienes que aplicar procesos creativos a tu vida, a tu segmento, y es así como vas, o sea, te van reconociendo, vas tocando Bacán. puertas de cierta forma. O sea, Oye, una pregunta, verás, para ir cerrando un poco algunas cosas, tal vez mientras ibas, no solo en este proceso, sino como que mientras ibas creciendo, relacionándote con la carrera, con el camino de la publicidad y de la creatividad, ¿tenías como algún referente, o sea, sin sonar igual cliché de decir como, no sé, mi referente es mi papá, no sé, tal vez sí, y sí, es exacto. bacán. Ajá, Pero la cuestión es que tal vez, ¿qué consumías cuando eras chamo? ¿Qué escuchabas? ¿Qué veías? ¿Qué te gustaba? O sea, ¿cuáles eran las tendencias que te llamaban más la atención en cuanto a música, en cuanto a estética? ajá. Yo ya tengo 40 años, loco. Entonces, mi adolescencia fue el inicio y la cuna del nu metal. Entonces, vos sabes, ahí empecé a consumir que Limp Bizkit con lo típico, ¿no? Que lo que Ujú. sonaba en la radio, La porque ola. no Ujú. había cómo comprarte un CD y eso era caro. Era caro para leer. Zapato ancho, pantalón bombacho. Y la gorra para atrás, la New York y todas esas cosas. Esa era la estética de la adolescencia. Eh, Grafitis, empezar a rayar paredes y todo eso era lo que había. Yo vengo de barrio bajo. Yo vengo de Carcelén. Es un Ok. barrio heavy. Entonces, claro, había que ¿Era saber heavy ser. cuando tú vivías ahí? Ya Se era, o hizo sea, heavy. O sea, cuando yo me acuerdo mi niñez era súper, súper como en cambio suburbio de los gringos, súper lindo. ok. Ese barrio tenía todo, los niños jugando hasta la medianoche, todo eso, todo el chiste se fue haciendo muy heavy después, muy, muy, muy heavy. Sí, me intentaron robar varias veces y a otros panas sí lo lograron, habían broncas, pandillas, todo eso. Ok. Y vas creciendo con cierto lenguaje callejero, entonces ahí está el hip hop y todas esas cosas que van muy de la mano, ¿no? No siempre, pero en mi círculo sí. El colegio estuve por ahí en uno que me votaron, después en otro donde cogían a los votados. Entonces, sí, el ambiente era bastante de sobrevivir un poco. Y lo que consumía era el MTV de esa época, Ujú. o sea, donde sí sonaba rock. Y con el tiempo ya en la Claro, la universidad, generación menos reality y más videos musicales de sí, pura MTV. música, era pura música y era bacán. Cuando Y los era canal dibujos. abierto en Ecuador. Era el 42 me acuerdo. Creo que sí, ajá. Para los que no sabían eso, si hay algún chamo viendo, si hay alguien viendo. Entonces, ok, ya después en la U vas cogiendo conciencia de que no todo es malo, de que no todo es bélico, arma y todo la mierda. Y ya vas viendo más la vida. Pero en la U estuve primero en la central, era más de lo mismo, pero ahora metido con el tema del comunismo. Vas conociendo a Silvio Rodríguez, al, Ok. al comandante Che Guevara y todas esas cosas, pero no les crees nada. Empiezas a compartir aula con 50 personas. No, con 300. Pero es que Sí, si no llegabas a la hora de la clase, no tenías dónde sentarte y no no, entraba. ni así, era terrible. Pero bueno, era bacán y se pasó bien. Ahí conocí a mi esposa. Claro, Eh, es otra escuela. sí. De ahí eso, yo estudiaba medicina. Cero, nada que ver con el tema creativo.
Era más bien seguir instrucciones y ya, como libros, libros, libros y muchos libros, pensar bastante, sí, y ya. Entonces no me fue bien, me fui a estudiar en la Católica y ahí estudié diseño gráfico, donde ya en serio, ya encaminé la vida, ¿cachas? Ya a raíz Ujú. de esa decisión, no sé, 22 años después, no, 20 años después, estoy en esto, en la creatividad, en el diseño y bacán. O sea, es un ámbito que no me aburre. Y de hecho, cuando me aburro, simplemente volteas la página y hay algo nuevo, ¿viste? Siempre hay algo nuevo. Ajá. Eso es lo interesante de esta industria, ajá, que puedes, si sabes cómo hacerlo, puedes buscarle la vuelta y seguir estando en el medio. A ver, me refiero como a tomarle desde otro lado y aprender algo nuevo sin dejar de estar en la misma escena o en el mismo Sí, exacto. saber. Es A bacán. pesar que ahora verás, ya los últimos días que estuve en agencias y los últimos que estuve en trabajos, yo ya sentía mucho este de choque generacional. Ujú. Con los muchachitos que entran de 24, 26 años saben otras cosas, son más pilas para tales otras cosas, pero también son más delicados. Lastimosamente, nosotros, como vos dijiste, aprendimos horriblemente y de malas esta escuelita de que así esté mal es lo que hay. Y Claro, pues claro. O sea, no ellos es en la cambio, forma. sí, ¿no? Ellos reclaman, ellos sí se ponen bravos cuando les haces quedar y está bien. O sea, yo creo Está que totalmente bien. Yo también creo que es, no hay que normalizar el castigo. no, Nunca hay brother, que normalizar el nosotros le castigo, el hicimos. maltrato. Es como, no. Nosotros la hicimos muy mal en ese sentido, pero es bacán ver que los guambritos de ahora entienden eso, o sea, entienden full eso, que también vale mucho su vida, o sea, sus experiencias fuera del trabajo. De hecho, yo creo que el creativo, no hay, hay gente muy inteligente que sí lo hace, pero la mayoría de cosas te pasan afuera, loco. ¿Cómo eres creativo si no tienes experiencias? Ujú. O sea, Claro, es como que absorbes y luego como un cono, ¿no? Que absorbes todo de tu entorno, de todo lo que estás viviendo a nivel creativo, o sea, de lo que absorbes, de lo que vives, de lo que aprendes, y luego solo tal vez debes buscar tu canal de conexión para materializar esa creatividad. claro. Mira, la publicidad y la creatividad en general es básicamente traducir los insights Ujú. a tal producto o lo que sea. Pero es la traducción del insight, o sea, bajar el insight a algo que puedas comunicar. Pero ¿de dónde salen los insights? Simplemente del día a día, de vivir, de estar en contacto con la gente, con el consumidor, ya sea de fotos, de comida, de publicidad, de libros, de letras, de lo que quieras. Debes tener un insight, debes saber bajarlo y ahí está el éxito. Ah, Del puto, sí, amigo. Muchas gracias. Sí, creo que con esto podemos ir cerrando. Siempre creo que está bueno dejar un espacio para una parte 2 si es que podemos como actualizarnos en algunos temas, igual que sigas en tu camino como a ver si me... cosechando las cosas que vas cosechando, experiencias. Sí, claro, uno es ambicioso, man. O sea, todo lo que te conté y donde estoy ahorita ha sido por ambicioso. Y ahí Ujú. estoy. Pero ahora que estoy acá, tengo otras ambiciones que son más grandes, que ya con el tiempo iremos viendo cómo me va. Y nada, seguir trabajando Del para llegar. puta, sí, totalmente, totalmente. Bacán, loco, y igual desde acá te apoyo. Bacán, amigo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por estar en este episodio. Si quieres dejar como, esta es la parte del open mic, donde la gente puede decir, o sea, puedes, dónde te seguimos, cuáles proyectos tienes como para seguir, para ver, en qué estás trabajando, en qué recomiendas que vean de lo que estás haciendo. A ver, soy Robert Sarmiento, me pueden seguir ahí en las redes de mi Instagram, me muevo solo por ahí, ya voy a abrir algún rato el TikTok, Ujú. porque hay cosas bacanas que se pueden contar ahí. Pero bueno, ahorita Robert Sarmiento, Robert.Sarmiento G, esas son mis Igual ya redes. le pongo, ya le escribimos por ahí. Bacán. ¿Qué recomiendo que vean? Puta, todo. Abran los ojos, vivan y absorban todo lo que puedan, lo malo, lo bueno. No importa, ya después ustedes filtran eso y sale algo muy bacán. Vean todo, 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 escuchen todo. Este man escucha su música del putas, síganle a este man. Eh, Gracias. es una locura.
O sea, no te puedo aconsejar nada en específico porque te estoy sesgando a un solo. Sí, totalmente. De Prueba acuerdo. todo, haz todo, no pasa nada. Solo cuídate, man. Nada más. O sea, Bacán. Esa es. eso. Gracias, amigo. Gracias por compartir eso y nada, ojalá nos veamos en un próximo capítulo pronto. Dale. No, no cuelgues todavía. Dale. Chao, Santi.